Bien, vamos ahora a hablar de la paridad de funciones. Esto tiene que ver con la definición de lo que es una función par, una función impar y cómo podemos usar la gráfica de la función para reconocer funciones pares e impares. Bien, eh, para ello primero necesitamos definir lo que es un conjunto simétrico. Un subconjunto de los números reales se dice simétrico cuando eh, un elemento pertenece al conjunto si y solo si su opuesto aditivo también pertenece al conjunto, ¿no? Por ejemplo, la simetrización de cualquier conjunto es siempre un conjunto simétrico, ¿no? Por ejemplo, em, vamos a ver aquí dos conjuntos sencillos, uno que es simétrico y otro que no. Si acá tenemos a esta altura 0, entonces podríamos tener, por ejemplo, el intervalo cerrado de -1 a 1 y le añadimos el número 2 aquí. Y aquí el -2. Entonces, este va a ser un conjunto simétrico, pero este aquí, por ejemplo, no. Bien, entonces, em, este conjunto es simétrico porque cualquier elemento que nosotros veamos, siempre el opuesto aditivo va a estar ahí. Por ejemplo, el -1. El opuesto aditivo del -1 es el 1, que también está ahí. Por ejemplo, el 2. El opuesto aditivo del 2 es el -2, que también es parte del conjunto. O el -1 medio. El opuesto aditivo es un medio y también está ahí, ¿no? Entonces, todo elemento que está ahí, todo elemento está ahí si solo si su opuesto aditivo también está ahí. Entonces, este conjunto es simétrico. Pero este de acá no lo es. No es simétrico. Porque existe, ¿no?, la negación. La negación sería, existe un elemento tal que el elemento está ahí, pero su opuesto aditivo no está. ¿Bien? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Eh, el 2 está, pero el -2, su opuesto aditivo, no está. ¿Sí? El resto del conjunto sí es simétrico, ¿no?, como podemos ver aquí. Pero el 2 es el contraejemplo, ¿no? Está ahí, pero su opuesto aditivo no lo está. Entonces no es un conjunto simétrico. La idea de conjunto simétrico es importante porque el dominio de una función par o impar tiene que ser simétrico. Entonces, supongamos que tenemos una función con dominio simétrico. Esa función se va a llamar par si f de menos x es igual a f de x, e impar si f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, en la primera definición de par, eh, al evaluar en menos x, es lo mismo que al evaluar en x. Eso es básicamente donde estamos diciendo que en x y menos x la función está a la misma altura, ¿no? El f de x y el f de menos x tienen el mismo valor. Y ahí podemos ver también la necesidad de tener un conjunto simétrico, porque tenemos que evaluar en menos x. Entonces el x y el menos x deben ser parte del conjunto dominio. Y es impar cuando este signo negativo se puede factorizar fuera de la función, ¿no? F de menos x va a ser menos el valor de f en x. Entonces es como si el -1 se pudiera eh, factorizar. Bien, por ejemplo, el valor absoluto es una función par. Es par porque f de x va a ser, o f de menos x, va a ser valor absoluto de menos x, que es valor absoluto de x, y esto es f de x, ¿no? Eso es para todo x en los reales, en el dominio, por lo tanto es una función par. Em, por ejemplo, otra función par muy, muy útil es g de x igual a x cuadrado en su máximo dominio, ¿no? En este caso, g va de R en R. Y esta función es par porque g de menos x es menos x al cuadrado,
que es lo mismo que es x al cuadrado, ¿no? Y esto es g de x para todo x en los reales. Por lo tanto, es una función par. Y una función impar que se usa mucho es x al cubo, ¿no? X al cubo es impar porque f de menos x es, como estamos viendo aquí, menos x al cubo. Pero menos x al cubo es menos x al cubo. Es decir, podemos multiplicar menos x por menos x por menos x o multiplicar menos 1 por x al cubo. Y esto es menos f de x. Y esto es para todo x en el dominio, que son todos los reales. Por lo tanto, es una función impar. De hecho, es posible probar, como un ejercicio, que la función f definida de R en R por medio de f de x igual a x a la n, donde n es un número natural, es par o impar. Si solo si, eso depende de la paridad de n, es decir, si solo si n es par o n es impar. Y de hecho de ahí viene el nombre, aunque no solamente los monomios pueden ser pares o impares, como vamos a ver, ¿no? Valor absoluto también era par, pero no es un polinomio. Y otras funciones que vamos a ver más adelante también vamos a ver cómo pueden ser pares o impares. La única función par e impar es la función 0. Eso se puede probar fácilmente porque si es par, entonces f de menos x es igual a f de x. Y si es impar, como habíamos visto, f de menos x es igual a menos f de x. Pero ahora multipliquemos por menos 1. Si multiplicamos por menos 1 nos queda de esta manera. Y ahora sumando tenemos aquí un número menos su opuesto aditivo nos va a dar 0. Y acá vamos a tener 2 veces f de x. Entonces de aquí f de x debe ser igual a 0 sobre 2, que es 0, para todo x en el dominio común. En el dominio de esta función simétrica. No, de esta función, en el dominio de esta función que es par e impar. O sea que el dominio tiene que ser simétrico, ¿no? Por lo tanto es la función nula. De hecho, dada cualquier función definida en un dominio simétrico, siempre podemos crear una función par a partir de esa función y una impar. La par va a ser la suma de la función o la semisuma de la función con la función evaluada en menos x. Siempre va a ser par y eso lo podemos comprobar fácilmente. F de menos x es f de menos x más f de menos menos x. Todo dividido entre 2. Y ahora, esta parte de acá, menos con menos nos da más, y lo escribimos aquí f de x. Más, y ahora esto de acá lo podemos escribir al otro lado porque la suma es conmutativa. Pero esto de acá era g de x, y esto es cierto para todo x en el dominio simétrico A. Bien, esa sería la parte, a veces se le llama la parte par de una función, y la parte impar se obtiene tomando aquí el signo negativo. Esa sería la parte impar. Se puede demostrar que esa función de hecho es impar siempre, con la condición de que el dominio tiene que ser simétrico. Bien, entonces esta característica de ser par e impar se refleja de hecho en la gráfica de la función. La función es par si y solo si al reflejar la gráfica de f respecto del eje de ordenadas, o sea, al reflejar la gráfica respecto del eje y, se obtiene la misma gráfica. Un ejemplo clásico es el de la parábola, ¿no? Si tenemos acá la función x al cuadrado, aquí está la parábola con vértice en el origen de parámetro 1. ¿No? Supongamos que acá tenemos y igual a x al cuadrado, ¿no? La gráfica del x al cuadrado. Bien, si reflejamos respecto del eje de ordenadas, vamos a obtener la misma gráfica. Es decir, pensemos en girar alrededor de este eje la gráfica completa. De esa manera, la parte que está aquí en el primer cuadrante
termina en el segundo cuadrante, pero cae justo encima. Y la parte que está en el segundo cuadrante termina en el primer cuadrante, o sea, justo encima. Por lo tanto, al rotar alrededor del eje Y, esta gráfica va a caer encima de sí misma. ¿Sí? Eso nos dice que la gráfica es de una función par, ¿no? Se puede demostrar que la función es par, sí, solo si esta gráfica tiene esta característica. Recordemos que para definir una función par solamente necesitamos la regla de correspondencia y el dominio, que sea simétrico, ¿no? Y las gráficas reflejan el dominio y la regla de correspondencia, ¿no? de una función. Entonces, por eso se puede caracterizar la paridad de una función por medio de gráficas. ¿Sí? Solo para ver un ejemplo adicional, ¿qué cosa hemos hecho? Hasta ahora hemos trabajado también con la función, por ejemplo, la que tenemos aquí. Estas funciones no son pares porque si rotamos alrededor del eje Y, del eje vertical, nos va a dar algo distinto, excepto esta. Esta de acá sí es una función par, porque si rotamos la gráfica alrededor del eje Y, vamos a obtener lo mismo. Entonces, esa función es par. Esta función no es par. Esta función sí es par, ¿no? Si la rotamos alrededor del eje Y, obtenemos lo mismo. Pero esta no es par. Si rotamos alrededor del eje Y, nos va a salir algo distinto que no va a caer encima de sí mismo y por lo tanto esta función no es par. Esta tampoco. Y el valor absoluto sí, ¿no? Si rotamos alrededor del eje Y, esta gráfica va a caer encima de ella misma y por lo tanto va a ser par. Acá hay algunos ejemplos adicionales de funciones que son pares o impares, o a veces ninguna de ambas, ¿no? Esta no es una función par porque al rotar alrededor del eje Y nos va a quedar así. Entonces no cae encima de sí misma. Esta tampoco es par porque al rotar alrededor del eje Y sale así y no cae encima de ella misma. Esta sí es par. Al rotar alrededor del eje Y caemos justo encima de la misma parábola y por lo tanto esta sí es la gráfica de una función par. Esto lo podemos ver acá también, ¿no? Si evaluamos no en x sino en menos x, nos va a quedar la misma función x cuadrado menos 1, por lo tanto es par. Esta no lo es y esta tampoco. Si rotamos alrededor del eje Y, nos queda así, que no es la misma gráfica, entonces no es par. Bien, listo. Entonces esas son las propiedades gráficas de las funciones pares. Y para las impares, vamos a notar que la función es impar si su gráfica, al rotar 180 grados, nos da lo mismo. Entonces aquí la simetría es por medio de, ¿no? Lo que se debe cumplir es una rotación de 180 grados. Bien, como ejemplo, tomemos la función x al cubo. X al cubo tiene una gráfica como esta, ¿sí? Algo así como una silla. Veamos, ¿qué pasa si rotamos aquí 180 grados? Así, todo esto lo rotamos 180 grados. Si rotamos 180 grados, entonces este eje que estaba para arriba ahora va a estar para abajo y este eje que estaba a la derecha ahora va a estar por la izquierda, ¿no? Eso es lo que pasa si rotamos 180 grados. Pero también lo que va a pasar es que esta parte de x al cubo que iba hacia arriba ahora va a ir hacia abajo y la parte que iba hacia abajo ahora está en el tercer cuadrante, va a ir al primer cuadrante y va a ir hacia arriba. Entonces cae exactamente en el mismo lugar. Eso quiere decir que la función y igual a x al cubo es una función impar, porque rotar 180 grados no da el mismo resultado. Bien, algunos ejemplos previos que ya hemos visto de funciones impares son, por ejemplo, eh, a ver, ninguno de estos es impar porque al rotar 180 grados no nos da la misma gráfica. Esta tampoco es impar. Esta tampoco, al rotar 180 grados, la gráfica se va a ver así, ¿no? La M se va a convertir en una W si rotamos 180 grados. Entonces no queda lo mismo. Esta tampoco es impar. Esta no es impar. Esta tampoco es impar. Entonces, vamos a ver ejemplos que hemos visto, ejemplos previos de gráficas.
Entonces, por ejemplo, a ver, si esta recta la rotamos 180 grados, nos va a quedar así. Y obviamente no queda la misma recta, por lo tanto no es impar. No es impar. Esta de acá, si la rotamos 180 grados, nos va a quedar así. Entonces no es impar. No es impar. Rotando 180 grados queda así. Eso no es impar. No cae encima de sí misma. Esta sí es impar. Rotando 180 grados, aquí está, ¿no? Si rotamos 180 grados, esta parte de la hipérbola que está en el primer cuadrante cae justo en el tercer cuadrante sobre la otra hoja y viceversa. Esta hoja que está aquí, si la rotamos 180 grados, justo cae acá. Entonces, una rotación de 180 grados alrededor del origen va a hacer que la gráfica caiga sobre ella misma. Y eso significa que es impar. Y eso también se ve en la regla de correspondencia, ¿no? Si hacemos f de menos x, esto va a ser 1 sobre menos x, pero ese es exactamente menos 1 entre x, que es menos f de x. ¿Bien? Y eso significa que la función es impar. Bien, entonces de esa forma nosotros detectamos funciones impares. Veamos. Acá hay una pequeña aplicación. Nos piden completar el gráfico de una función si se sabe que la función es impar. Entonces al rotar 180 grados nos debe dar lo mismo. Lo que podemos hacer es continuar la gráfica de la función. Va a tener que pasar por este punto, luego por este, luego arriba por este, luego por este y luego se va hacia abajo. Entonces tenemos que completar la gráfica de manera que si nosotros rotamos 180 grados, nos va a quedar la misma gráfica. Y esa es la respuesta, ¿no? Rotando 180 grados, esta gráfica es igual a la original. ¿Sí? Y hay una pregunta adicional. En la figura anterior determine el menor valor de a para que la función sea inyectiva. Entonces, como va hasta más infinito, la función viene de esta manera. Y ahí en ese tramo, si nos olvidamos del resto de la función, en este tramo la función es inyectiva porque pasa el test de recta horizontal, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde ves que pasa el test de recta horizontal? Ahora, si nos pasamos y llegamos hasta acá, ahora sí, esta gráfica ya no pasa el test de recta horizontal. Por ejemplo, el eje X se está cortando en 2 puntos y esa no es una función inyectiva. Bien, entonces de esa observación es claro que a lo más hasta aquí, con a igual a 3, tenemos que la función va a ser inyectiva. O sea, en este tramo, hasta acá, nada más. Si nos pasamos un poquito nada más, por ejemplo, hasta acá, entonces podemos trazar nuestra recta horizontal así. Y ya no pasa el test de recta horizontal. Entonces no nos podemos pasar de a igual a 3. ¿Bien? Entonces aquí el menor valor de a para que la función sea inyectiva aquí es a es a igual a 3. Esa era la idea. Bien. Y ahora vamos a terminar con un ejercicio un poquito más teórico, ¿no? Tenemos acá una función invertible e impar. Si tenemos una función invertible e impar, entonces se puede demostrar que el rango, que es b en este caso porque es sobreyectiva, es simétrico, es un conjunto simétrico, y que la inversa es también una función impar. ¿Sí? Vamos a demostrar estas dos cosas. Entonces, primero, ¿por qué el rango, el conjunto D es, por qué el conjunto D es simétrico? Acá va a ser bueno tener la siguiente observación. Observación. La función es impar, es decir, cumple esta condición sí, solo sí. Si despejamos f de x, nos queda que f de x es lo mismo que menos f de menos x. Bien, es una pequeña observación algebraica. Es una forma alterna de definir función impar, ¿no? Entonces ahora sí, veamos. Queremos demostrar
que para todo y en B se cumple que y pertenece a B si y solo si menos y también pertenece a B. Entonces veamos. Y pertenece a B si y solo si y es igual a f de x que pertenece a B, ¿no? La función f está ahí. Pero lo que pasa es que por la observación que hemos hecho, esto es lo mismo que escribir menos f de menos x que pertenece a B. ¿Ok? Pero ahora notemos que f de menos x va a ser igual a menos y, ¿no? Despejando el menos, tenemos f de menos x. Recordemos que A es un conjunto simétrico. Entonces, si el x está en A, el menos x también está en A. Y si nosotros hacemos f de menos x, obtenemos menos y. O sea, menos y es la imagen de menos x. Pero si menos y es la imagen de menos y está en el conjunto de imágenes, en el rango, que es el conjunto B. Entonces, viendo extremos, notamos que y pertenece a B, sí, solo si menos y pertenece a B. Y de esa manera el conjunto B también es simétrico. Bien, ahora hay que demostrar que la inversa también es impar, ¿no? Queremos demostrar que la inversa es impar. Entonces vamos a empezar con un valor z, que z sea la imagen de la inversa evaluada en menos y. Supongamos que z es f inversa de menos y. Hay que demostrar que ese z también es menos f inversa de y, ¿no? Esa es la condición para ser impar. Veamos. Aplicando f, tenemos que f de z es f compuesto con f inversa de menos y. Pero justamente la propiedad de inversa es que se cancela y nos queda acá el menos y. Bien, despejamos el signo y nos queda que y es menos f de z. ¿Sí? Pero la función f es impar. Como la función f es impar, ese menos f de z puede escribirse como f de menos z. Entra, ¿no? Entra ahí en el paréntesis. Bien, ahora apliquemos inversa. F inversa lo aplicamos acá. Es decir, f inversa de y tiene que ser igual a f inversa de f de menos z. Pero la inversa simplifica el f, ¿no? Lo elimina, entonces esto es menos z. Y ahora notemos que hemos encontrado. Despejando el z, z va a ser, este menos lo pasamos al otro lado, va a ser menos f inversa de y. Y listo, ahí está. Nosotros empezamos con que z era f inversa de menos y estamos terminando con que f es menos f inversa de y. Por lo tanto, se cumple la propiedad de ser impar, ¿no? Entonces, para todo y en el dominio simétrico B de la inversa, se cumple que f inversa de menos y es z, que es menos f inversa de y. Bien, entonces ahí podemos terminar este ejercicio.